Listo, hola chiquillos, hola chiquillas, bienvenidos a una nueva clase acá en Puntaje Nacional, una nueva clase de lenguaje y comunicación. Ya nos estamos acercando a pasos agigantados, ahora sí que sí, esto no es un simulacro para la fecha final, para la fecha en la que nos hemos estado preparando. Vamos que se puede, nosotros podemos siempre, por supuesto. Estamos en la clase número 28, la clase anterior ya comenzamos a ver lo que eran el plan de redacción, ¿cierto? Y en específico lo que vamos a ver el día de hoy son los modelos de ordenamiento, también conocidos como los modelos de ordenación. No hay ninguna diferencia, es exactamente lo mismo. Es decir, si bien la clase anterior ya vimos una metodología acerca de cómo resolver este tipo de ejercicios, lo que vamos a hacer el día de hoy ya es aplicar una cierta teoría para ir en el fondo respaldando lo que nosotros mismos vamos diciendo en relación, o lo que nosotros mismos vamos aplicando en relación a lo que vamos haciendo en plan de redacción. Entonces, comenzamos esta clase, ¿cierto? Recordando que estamos en esta parte de la PSU. Decíamos que va a ser el segundo ítem al cual nos vamos a enfrentar dentro de la PSU, este ítem que corresponde al indicador de producción de textos, específicamente plan de redacción, que son 15 preguntitas. No hay que temer, insisto, y esto lo he visto muchas veces y probablemente lo venimos diciendo, desde el principio de año. Plan de redacción, no hay que temer. Lo hemos dicho mucho porque generalmente el comentario que yo siempre recibo, ¿cierto? Tanto en el chat como en la parte del colegio, las otras partes donde ustedes mismos hablan y dicen, es que el plan de redacción lo encuentro terrible. No, tranquilidad, no es tan terrible, sí se puede, porque tiene muchas metodologías y además tiene también muchas estrategias. Es uno de los donde fácilmente podemos aplicar pequeñas trampitas, y eso viene entre comillas, para resolver el ítem. Y eso lo vamos a ver en todo caso la próxima clase. Entonces, estamos en plan de redacción, 15 preguntitas que en el fondo lo que nos están preguntando es, ¿sabe usted ordenar coherente y cohesionadamente un texto? Y uno obviamente va a responder que sí, porque sí sabemos, obvio que sí. Ya, entonces, decíamos, nos vamos a encontrar con esta indicación con el momento de estar dando la PSU. Dice, primera sección, indicadores de producción de texto, plan de redacción. Las preguntas de la 11 a la 25, es decir, las segundas 15 preguntas que nos vamos a encontrar en la PSU, van encabezadas por una frase que puede servir de título para un texto virtual. Ya hasta ahí nos vamos a detener porque lo demás ya lo vimos en la clase anterior. Lo importante aquí es el elemento del título para el texto virtual. ¿Por qué? Porque habíamos dicho precisamente, me voy a saltar eso un poquitito. No, está bien. Ya, habíamos dicho precisamente que el título es un elemento de vital importancia para este ítem. Tenemos que leer sí o sí el título y en relación a eso identificar si estamos ante la presencia de un título simple o un título compuesto. ¿Por qué? Decíamos que el título ya es el primer elemento estratégico o el primer elemento trampa, por decirlo de alguna manera, frente al cual nos vamos a encontrar. ¿Por qué? Si el título es simple, es decir, nos encontramos con solamente una palabra o, ¿cierto?, un concepto, el nombre de alguien, etcétera, etcétera, nos vamos a estar encontrando entonces ante la presencia de información relativa exclusivamente a ese elemento. Por el contrario, si nos encontramos con un título que posee dos elementos, por ejemplo, los árboles y los pájaros, por poner un ejemplo, ¿cierto?, y la relación que se establece entre ellos, ¿cómo tendríamos que ordenar esto? Primero decir la información que está en relación a los árboles y después la información que está en relación a los pájaros. Por eso decíamos que el título era súper importante y un elemento que jamás tenemos que olvidar. ¿Por qué? Porque el título entonces va a generar este elemento de texto virtual. ¿Por qué le llamamos texto virtual? No es porque está en internet, evidentemente, ¿cierto? Es porque es un texto que se está en el fondo esquematizando. No es un texto real, no es un texto como nos encontramos acá, sino que lo que estamos haciendo es una especie de maqueta en relación a lo que podría ser un texto real. Por eso hablamos de texto virtual. No es un texto del todo completo. Decíamos además que la metodología de resolución era muy similar. Ojo, la palabra metodología tiene que ver con el método. Decíamos entonces que el método, la metodología, es muy similar a la que ocupábamos cuando tratábamos de resolver preguntas de conectores.
¿Por qué? La metodología, en este caso, también implica no mirar las alternativas inmediatamente en el ejercicio. ¿Por qué hacíamos esto? Porque decíamos que uno de los elementos vitales para responder los primeros 2 ítems de la PSU que tienen que ver con si sabemos o no sabemos escribir, es precisamente confiar, por un lado, ¿cierto?, en nuestras propias habilidades y confiar también que lo que estamos haciendo es coherente y cohesionado a partir, ¿cierto?, de las prácticas que hemos ido realizando a lo largo de todo el año. Por eso les decía, cariñito y tirón de orejas. Entonces, ¿cómo hacemos la metodología? ¿Cómo resolvemos estos tipos de ejercicios? Ya decíamos, ¿cierto? Primero leer el título, súper importante. Leer los enunciados para irnos nutriendo y acercando acerca de qué se trata, porque muchas veces los títulos son palabras o son conceptos que nosotros no conocemos. Entonces, a partir de la lectura de los enunciados, ya nos vamos acercando, nos vamos nutriendo en relación a lo que tenga que ver con el título. Y después, sin mirar las alternativas, insisto, vamos viendo, ¿cierto?, cuál es el tipo de orden que debe seguir y establecemos también la secuencia completa. Es decir, sin mirar las alternativas, yo mismo o yo misma, ¿cierto?, voy anotando en mi facsímil cuál debiese ser el orden indicado en ese ejercicio y recién ahí miro las alternativas y veo si es que el orden que yo propuse se condice con alguna de las alternativas que hay y si no, ¿cierto?, ir jugando con las alternativas que van más cercanas en ese sentido. Y como siempre, una de las cosas muy importantes es leer nuevamente el ejercicio en el nuevo orden que estamos proponiendo para confirmar y corroborar que ese ejercicio esté bueno y finalmente seleccionamos cuál sería la alternativa correcta. Porque ya sabemos que es correcta, obvio que sí. Ya, entonces, para hacer esto, ¿cierto? Para hacer aplicar esta metodología que ya estuvimos viendo, tenemos que tener en consideración un elemento básico y un elemento de vital importancia. Los textos se ordenan siguiendo un esquema básico de redacción. Este ejercicio, ¿cierto?, es el mismo que seguimos en todos los textos, sean textos literarios, no literarios, mixtos o de los medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación y los textos mixtos muchas veces se condicen, son los mismos. Pero recuerden que en la PSU entran 3 tipos de textos: literarios, no literarios y de medios masivos de comunicación. Entonces, el esquema básico de la redacción implica la presencia de un inicio, un desarrollo y un final, más conocido y con palabras mucho más elevadas y técnicas como introducción, desarrollo y conclusión. Todos los textos siguen la misma lógica, independiente, ¿cierto?, si es que es un texto narrativo, juega un poco con la temporalidad, igual tiene estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener conciencia nosotros? ¿Qué elementos entran, ¿cierto?, dentro de una introducción? ¿Qué elementos se debiesen poner en un desarrollo y qué elementos se debiesen poner también en una conclusión? Entonces, uno de los elementos importantísimos es que en la introducción nos vamos a encontrar con la información más amplia, ¿cierto?, que en el fondo da cuenta con respecto al título. Por eso, a la clase anterior, lo que decíamos era que uno de los lemas del ejercicio, ¿cierto?, del plan de redacción era ir desde lo más general a lo más particular, desde la información más amplia a la información más pequeña, ¿cierto?, o que se va alejando un poco de la información que está desde el inicio. Que es un poco también, como lo podemos ver, ¿cierto?, la pirámide, el ejercicio de la pirámide invertida que estuvimos viendo cuando repasamos la información de la noticia. Desde lo más general, siempre desde arriba, ¿cierto?, a lo más particular hacia abajo. Entonces, la introducción finalmente lo que hace es presentar el tema, por eso se llama introducción. Introduce, nos da luces en relación a lo que va a trabajar, ¿cierto?, a partir del título que se nos está entregando. Después el desarrollo, dependiendo del tipo de texto al que nos estemos enfrentando, puede hacer varias cosas, puede hacer una cosa, puede hacer varias cosas, puede hacer algunas cosas de las que tenemos mencionadas acá. En el desarrollo, como dice ahí, por un lado podemos exponer la información, definir de qué estamos hablando, caracterizar lo que estamos diciendo, explicar, argumentar, describir, analizar y así sucesivamente. En el fondo, el desarrollo lo que hace simplemente es ir profundizando, es decir, ir acotando cada vez más la información que nosotros ya conocíamos a partir del título. Y finalmente, el otro paso y último, ¿cierto?, es
la conclusión, que tal como dice el nombre, la conclusión concluye, da por terminado aquello que estamos nosotros hablando. Por lo tanto, la conclusión generalmente implica una síntesis del tema que ya se trató, es decir, una especie de resumen de lo que decíamos con anterioridad, generalmente atribuyéndolo, ¿cierto?, a través de soluciones, como dice aquí, proyecciones o también ejemplos. Un dato muy importante que lo vamos a ver en la próxima clase, pero desde ya se los digo, generalmente, no siempre, pero generalmente los ejemplos que nosotros podamos encontrar en relación al concepto que se nos está presentando desde el inicio es un elemento que va al final. Los ejemplos, siempre si encuentran ejemplos en un texto, déjenlo generalmente, no siempre, ojo, por eso siempre tenemos que ir corroborando. Generalmente los ejemplos van hacia el final de la cadena hasta que nosotros tenemos que armar. Entonces, ya decíamos, y por eso me había saltado hace un rato, la importancia del título, y esto lo voy a repetir siempre porque es muy necesario y no se los puede olvidar. El título es el elemento jerarquizador, es el elemento a través del cual nosotros reunimos, ¿cierto?, la información que está ahí presente en la introducción, desarrollo y conclusión, y como ya habíamos adelantado, los títulos se van a dividir, perdón por esas líneas, los títulos se van a dividir en títulos simples y títulos compuestos. Eso es uno de los elementos que siempre tenemos que estar tratando de visualizar al momento de estar viendo qué tipo de texto estamos realizando o revisando, porque de esa manera ya sabemos a lo que tenemos que ceñirnos. Ya, entonces, decíamos, tenemos un esquema básico de la redacción. Introducción, desarrollo, conclusión. Eso para todos los tipos de textos, literario, no literario, y de textos relativos a los medios masivos de comunicación. Ahí sí que sí. Ya, entonces, vamos a ir viendo los distintos órdenes a los que nos podemos enfrentar y también la forma específica a la que nos vamos a enfrentar. Y aquí, si ustedes, ¿cierto?, han estado viendo las clases regularmente desde marzo en adelante, o por ejemplo, si es que llegaron a esta instancia viendo todas las clases de un tirón, tal vez se van a acordar de que teníamos, por ejemplo, en el texto expositivo ciertas maneras de ordenar el texto expositivo, ¿cierto? Teníamos la linealidad temporal, causa-consecuencia, problema-solución, bla, 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 bla. Está aquí todo esto presente. Aquí se van a dar cuenta que todo esto que hemos estado viendo anteriormente como materia, como contenido, ¿cierto?, nos sirve un montón para reforzar la práctica que nosotros estamos realizando. Entonces, la forma específica del concepto característica, es decir, nos vamos a enfrentar a un ejercicio donde me pongan un concepto y me nutran de muchas características que este elemento tenga. Entonces, ¿qué es lo que debiese ir en la introducción? La definición de un concepto. Recuerden que cuando nosotros nos preguntan por definición, en el fondo estamos respondiendo a la pregunta de ¿qué es? En el fondo, cuando nosotros buscamos una palabra en el diccionario, siempre estamos buscando el ¿qué es? Estamos buscando la definición. A continuación, debiesen ir las características más generales del elemento para finalizar el ejercicio con los elementos más particulares. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, en el caso, ¿cierto?, de plan de redacción, el lema para responder este tipo de ejercicios es desde lo más general a lo más particular, desde lo más amplio a lo más pequeño. Por eso recordábamos acá en esta instancia la pirámide invertida que se utiliza en la noticia, donde lo más general va al inicio y lo más particular va hacia el final. Por eso decíamos, ¿cierto?, que en el caso, por ejemplo, de los ejemplos, generalmente tenemos que dejarlos hacia el final del ejercicio porque es una información más particular, es mucho más ceñida en relación a lo que estamos hablando y son mucho más particulares, diciéndolo más específicamente. Ya, vamos a ver aquí un ejemplo. Todos estos ejemplos están tomados a partir de ensayos DEMRE. Recuerden, chiquillos, que el DEMRE tiene todos los ensayos habidos y por haber de todos los años que se lleva haciendo la PSU de lenguaje. Bueno, en realidad toda la PSU, ¿cierto? Todo el proceso, no solamente la de lenguaje. Y están todos y nos sirven. Si bien hace algunos años cambiaron la PSU en términos de que hay 15 preguntas que se eliminaron y que las sumaron a lo que es el contenido de comprensión de lectura, igual nos sirven para ejercitar al menos.
Entonces, como decíamos, tenemos, ¿cierto?, que seguir la lógica del concepto característica. En este caso, siempre importante, tenemos como título un título simple porque tenemos simplemente un concepto, ¿cierto?, que es la brújula. Entonces, nosotros lo que primero tenemos que buscar es la definición. ¿Qué es la brújula? Ese elemento me lo da el enunciado número 4. Es un instrumento que sirve para determinar cualquier dirección de la superficie terrestre por medio de una aguja imantada que siempre marca los polos magnéticos norte y sur. Vamos a leer además todos los otros enunciados para que nos demos cuenta de que efectivamente es este enunciado el que nos presenta la definición. Dice: fue inventada por los chinos aproximadamente en el siglo IX y se parecía a una cuchara puesta sobre un plato plano que indicaba los puntos cardinales. La brújula casera resulta inútil en zonas polares norte y sur debido a la convergencia de las líneas de fuerzas de campo magnético terrestre. Algunas brújulas pueden fabricarse en casa. Para ello se debe pasar por un imán una aguja varias veces y en una misma dirección. Luego, esta debe ser colocada en un lugar donde pueda flotar, siendo lo más común un corcho, el cual es atravesado por la aguja y luego puesto sobre un recipiente con agua, logrando así que flote la aguja magnetizada. Como pueden ver, ningún otro enunciado responde a la pregunta del ¿qué es? ¿Qué es la brújula? Si bien hay un enunciado, ¿cierto?, que nos habla, por ejemplo, de la brújula casera, podemos ver que ese enunciado además es mucho más característico. ¿Por qué? Porque simplemente el texto, ¿cierto?, el título nos habla acerca de la brújula. Sin embargo, el enunciado número 2 lo remite o lo acorta, ¿cierto?, a lo que vendría siendo la brújula casera. Por eso no podríamos partir, por ejemplo, con ese enunciado. Entonces, el orden lógico que debemos seguir es partiendo con el enunciado número 4, continuamos con el enunciado número 1, ¿cierto?, donde nos dice dónde fue inventado qué cosa, la brújula, ¿cierto? Por eso sabemos que el número 1 va en ese orden. Después dice, algunas brújulas pueden fabricarse en casa. Entonces eso ya amplía el rango, ¿cierto? Ya no es una brújula, sino que son algunas brújulas las que pueden fabricarse en casa. Después continuamos con el enunciado número 5, ¿cierto?, que me dicen cómo debe estar realizada esta aguja. Y finalmente terminamos con el enunciado número 2, donde nos dice que la brújula casera resultaría inútil, esta brújula casera que ya habíamos hecho en los enunciados anteriores, resultaría inútil en zonas polares norte y sur debido a la convergencia de las líneas de fuerza del campo magnético terrestre. Por lo tanto, vamos desde lo más general, que vendría siendo la definición, a lo más particular, que vendría siendo la excepción de donde una brújula casera no funcionaría. Ya, siguiendo entonces con estos esquemas de ordenación, ¿cierto? Tenemos una forma lineal o un orden lineal que seguiría la forma de lo cronológico o lo temporal. En este sentido, entonces, tenemos que ordenar siempre nuestros ejercicios a partir desde lo más antiguo a lo más nuevo o incluso podría ser hacia el futuro. Por lo tanto, la introducción la vamos a poner con información del pasado, el desarrollo con información del presente y la conclusión con información del futuro. Si estos elementos no se presentan, por ejemplo, el elemento futuro no se presenta, siempre debemos ubicar el enunciado que está más próximo a nosotros como habitantes, ¿cierto?, del planeta Tierra hacia el final. Entonces, siempre desde lo más pasado a lo más reciente, y si existe la posibilidad, también puede ser generarlo hacia un futuro. En el caso, por ejemplo, de los enunciados o de los ítems o de las preguntas, ahí sí, en el caso de las preguntas, ¿cierto?, que, por ejemplo, planteen un problema-solución, la solución generalmente es hacia el futuro. Entonces, en ese caso, nuevamente, también podemos utilizar este orden cronológico o temporal para resolver este tipo de ejercicios. Vamos a ver nuevamente otro ejemplo. Ya, entonces, aquí tenemos un título también simple, pero que se confunde un poco con un título compuesto. ¿Por qué? Porque simplemente podría ser la casa, pero en este caso nos especifican, no es cualquier casa, sino que es la casa de ballenas.
Entonces vamos a leer los enunciados tal y como se nos aparecen y vamos a ver cuál es el más antiguo, aunque claramente ya está puesto en el ejercicio, pero lo vamos a realizar de esta manera. Dice, los primeros europeos en cazar ballenas en forma comercial fueron los vascos, seguidos de los holandeses y alemanes y luego por los ingleses y sus colonos. A fines del siglo XIX, ojo con esos datos, por eso les decía que lo vamos a leer en orden, porque aquí nos están dando una marca temporal, nos están dando un elemento, ¿cierto?, ante el cual nosotros nos tenemos que fijar bien con respecto a qué nos están hablando. Nos están dando ya un dato importante. Entonces, si me dicen a fines del siglo XIX, tengo que pensar en qué años nos están ubicando. Eso quiere decir que nos están ubicando en el año 1800, pero hacia el final. Ya, entonces, a fines del siglo XIX hubo una momentánea declinación de la caza por el descubrimiento del petróleo y el uso del aceite vegetal, entre otros factores. Se remonta a tiempos prehistóricos, nuevamente, marca temporal. Eso quiere decir que por aquí deberíamos estar partiendo, tal como dice el ejercicio. Se remonta a tiempos prehistóricos, cuando los pueblos árticos comenzaron a usar herramientas para cazarlas. La posibilidad de extensión de la especie motivó la formación de una comisión ballenera internacional y luego la prohibición de la caza comercial de ballenas en 1986. Nuevamente, marca entonces de tiempo. A partir de 1900 y hasta mediados de siglo hubo una sobreexplotación. Entonces aquí nuevamente me están presentando una marca temporal, porque me dicen que a partir de 1900 y hasta mediados del siglo, eso quiere decir 1950 aproximadamente. Entonces, ¿cómo ordeno yo esta situación? Tenemos, ¿cierto?, que ordenarlo a partir del enunciado número 3, porque me presenta, ¿cierto?, el tiempo prehistórico. Continuar con el elemento 1, donde se me habla, ¿cierto?, de los primeros europeos en cazar ballenas. ¿Por qué sigo con ese elemento? Debido a que me están, en el fondo, definiendo, caracterizando de mejor manera el elemento de la caza de ballenas. Continuando con el enunciado número 2, que me plantea la información a fines del siglo XIX, donde hubo un momento, ¿cierto?, de calma para las pobres ballenas. Continuando con el enunciado número 5, ¿cierto?, que me habla desde el 1900 hasta mediados del siglo, es decir, a 1950. Y después, y finalmente, el último año más cercano a nosotros es el año 1976. ¿Por qué? Porque en ese año, ¿cierto?, se generó, ¿cierto?, una conciencia en relación a las ballenas, se prohibió la caza comercial de ballenas y si bien no es un futuro tal como dice aquí, ¿cierto?, sí podemos decir que en realidad con los rayones dice uturo, pero dice futuro. Hay que irnos fijando entonces que en ese caso, ¿cierto?, estamos viendo la posibilidad de salvar las ballenas más hacia adelante. ¿Lo habrán logrado o no lo habrán logrado? Eso ya es un juicio un poco de valor, un juicio histórico, qué sé yo, pero ese ya sería el último año ante el cual nos tenemos que ir fijando. Por lo tanto, tenemos ahí este orden cronológico y también llamado temporal. Ya, siguiendo con los esquemas básicos de introducción, desarrollo y conclusión, vamos a tener la forma específica de la causa. Es decir, un elemento, ¿cierto?, que se presenta a través de la causa, lo que lo motiva, las derivaciones y finalmente las consecuencias. Por eso les decía, aquí nos empezamos a acordar un poco de lo que estuvimos viendo cuando estábamos revisando texto expositivo, y también incluso podríamos ligarlo un poco a lo que vendría siendo el ítem de conectores con los conectores, ¿cierto?, que representan una causalidad dentro de los enunciados. ¿Por qué? Porque esos conectores van a volver a aparecer acá y nos van a dar indicios, nos van a dar pistas acerca de cómo ordenar, ¿cierto?, estos enunciados. Por lo tanto, en la introducción, primero tendríamos que estar poniendo los motivos que originan, ¿cierto?, el problema, las derivaciones que puede tener este problema durante el desarrollo y las consecuencias que las que podemos vernos afectados los humanos, ¿cierto?, en relación a lo que tengamos que
estar viendo cuáles son las causas. Generalmente este tipo de ejercicios se plantea a través de un titular, ¿cierto? Un título, establecido a través de uso de signos de interrogación. Generalmente se presentan como una pregunta. No siempre, pero la mayoría de las veces cuando tenemos una pregunta vamos a ver una forma específica causal. Ya, entonces acá tenemos un ejercicio acerca del tabaquismo. Si nosotros nos fijamos, por eso les decía, siempre importante, súper importante leer el título, nos habla acerca del tabaquismo. No es un concepto que nosotros no conozcamos, ¿cierto? No es un concepto que esté muy alejado de lo que escuchamos constantemente. Y sabemos que el tabaquismo es una enfermedad. Sabemos que el tabaquismo genera problemas. Por lo tanto, ya sabemos entonces que este tipo de ejercicio lo que me van a buscar, ¿cierto? Son los motivos, las derivaciones y las consecuencias. Entonces, nuevamente leemos todos los enunciados. Consecuencias del consumo de cigarrillos, desarrollo fisiológico anormal de los jóvenes, empezar a fumar a temprana edad, grandes posibilidades de tabaquismo futuro, tos, cansancio, mal aliento, complicaciones a mediano plazo, adolescentes que fuman, búsqueda de aceptación por parte del grupo, enfisema pulmonar, endurecimiento arterial, problemas a largo plazo. Entonces, ¿cómo ordenamos esta secuencia, cierto? Partimos por el número 2. Fíjense que no hay ningún enunciado que incluso defina lo que es tabaquismo. Por eso les decía, si bien generalmente partimos por una definición, tenemos que buscar el enunciado que sea más amplio. En este caso nos habla acerca del tabaquismo, pero el primer enunciado nos pone, en el caso cierto de fumar a temprana edad, y después nos habla acerca de tabaquismo futuro. Por lo tanto, partiríamos con ese enunciado. Seguiríamos con el enunciado número 4, debido a que, fíjense, el número 2, ¿cierto? Nos hablaba de fumar a temprana edad, y el número 4 nos habla acerca de los adolescentes que fuman. Es decir, esos dos enunciados además irían necesariamente encadenados uno con el otro debido a el concepto temprana edad junto con el adolescentes que fuman, búsqueda de aceptación por parte del grupo. Ahora, ¿qué consecuencias tiene, cierto, el acto del tabaquismo o la enfermedad del tabaquismo? El mismo enunciado nos da la pista. Dice: consecuencias. Consecuencias del consumo de cigarrillos, desarrollo fisiológico anormal de los jóvenes, y esta es una consecuencia bastante general, y me siguen hablando además de los jóvenes. En este caso, ¿cierto? Una consecuencia temprana y una consecuencia presente, porque nos dicen desarrollo fisiológico anormal. Eso quiere decir que los adolescentes que están sufriendo de tabaquismo inmediatamente van a ver un freno, ¿cierto?, en relación a su desarrollo fisiológico, a cómo se desarrolla su cuerpo. Después, el enunciado número 3 nos habla acerca de las complicaciones a mediano plazo. Si se fijan, incluso aquí también estamos estableciendo un orden cronológico temporal. Tos, cansancio, mal aliento, complicaciones a mediano plazo. Es decir, las complicaciones en relación al desarrollo anormal son prácticamente inmediatas. En este caso, tenemos complicaciones a mediano plazo y tenemos también finalmente problemas a largo plazo. En el enunciado último, ¿cierto? En el enunciado número 5, que además va como último también en la cadena lógica, donde nos dice que podrían sufrir de enfisema pulmonar, endurecimiento arterial. Por lo tanto, si bien este ejercicio se plantea como un orden causal, también podríamos ordenar, ¿cierto?, al menos los 3 últimos números de la cadena a través de un orden también cronológico temporal. ¿A qué quiero llegar con esto? Finalmente y precisamente a que estos órdenes, ¿cierto?, esta manera de ordenar cada uno de los ejercicios no necesariamente se va a utilizar un tipo de criterio. Podemos utilizar todas las herramientas, todas las estrategias que hemos ido viendo en los otros tipos de ejercicios. Ya, seguimos entonces. Tenemos otro tipo de orden que es el orden descriptivo. Y en este caso vamos de lo esencial a lo secundario, es decir, siempre de lo más general a lo más particular. Y en este caso nos vamos a centrar en aquellos ejercicios que nos presenten un elemento geográfico o espacial. Es decir, que nos presenten el nombre, por ejemplo, de alguna ciudad, de alguna región, de algún país y cómo tenemos que ir ordenando ese tipo de información.
primero la introducción nos va a exigir que presentemos la ubicación del lugar. ¿Por qué? Precisamente porque en este caso nos estamos enfrentando a una especie de definición, una acotación de a dónde tenemos que dirigirnos para llegar a ese lugar. Después, las características que lo identifican, es decir, aquellos elementos que son propios del lugar, ¿cierto? Y que lo van a separar en relación a los demás que podrían estar cercanos. Y finalmente, un aspecto más particular, como por ejemplo alguna tradición o algún elemento importante que tengan exclusivamente en ese lugar geográfico o espacial, como dice ahí. Ya, en este caso, evidentemente si no sabemos lo que es Chuchunco o nunca hemos escuchado a Chuchunco, no vamos a tener idea de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, siempre leemos el título Chuchunco y comenzamos a leer los elementos que siguen. Actualmente perduran el dicho venir de Chuchunco, es decir, venir de muy lejos. Voz mapuche, si me dicen que es mapuche, ya tengo que empezar a pensar Argentina, Chile, ¿cierto? Más o menos. Voz mapuche compuesta por el término chucho o lechuza pequeña y co, que significa agua. Nombre de un antiguo suburbio de Santiago perteneciente a la comuna de Maipú. Listo, ya me están diciendo entonces que Chuchunco es un antiguo, me equivoqué ahí, es un antiguo suburbio de Santiago. Listo, entonces ya sé que Chuchunco es un lugar, y no es cualquier lugar, sino que es un lugar que se encontraba en un suburbio de Santiago. ¿Qué quiere decir eso? Que se encontraba en Santiago, pero en una zona más bien periférica, como dice aquí, perteneciente a la comuna de Maipú. Besitos y abrazos a la gente de Maipú, mi Maipú más bonito del mundo. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Tenemos, ¿cierto?, que pertenece este lugar o perteneció en algún momento a este villorrio que alguna vez fue Maipú. Hasta mediados del siglo XX, ubicado más allá de Estación Central, origen de la idea de distancia. Y nuevamente nos están diciendo, mira, está súper lejos al menos de lo que debiese ser Santiago Centro. Y esto incluso aunque seamos de regiones, insisto, debiésemos poder resolverlo porque estamos resolviendo a través de un orden lógico, ¿cierto? A través de un orden de introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, una característica importante que tiene este ejercicio, además, ¿cierto?, de responder a las características geográficas o espaciales, es que tiene solamente 4 enunciados. Yo les había comentado, ¿cierto?, la clase anterior, que en este tipo de ejercicios nos podíamos encontrar con enunciados que van desde el 1 al 4, del 1 al 5 o del 1 al 6. Los más comunes son del 1 al 5, tal como hemos estado resolviendo todos los otros ejercicios. En este caso tenemos un ejercicio mucho más cortito. Entonces, el enunciado que nos define dónde está Chuchunco o qué es Chuchunco es el enunciado número 3. Nombre de un antiguo suburbio de Santiago perteneciente a la comuna de Maipú, Grande Maipú, Maipú la lleva. Ya, tenemos después voz mapuche, compuesta por el término chucho o lechuza pequeña y co, agua. ¿Por qué sabemos que esos dos enunciados van relacionados uno con el otro? Es decir, que primero va el 3 y después va el 2, porque fíjense que aquí nuevamente me dan una pista. Me hablan acerca del nombre. Y después, ese nombre me lo explican al decir que Chuchunco es una voz, es decir, es una palabra mapuche, que está compuesta por el término chucho o lechuza pequeña y co, ¿cierto?, que significa agua. Por lo tanto, estamos primero en una ubicación del lugar y después una característica que lo identifica. Continuamos con la información que está acá, ¿cierto?, en el enunciado número 4, donde me dicen hasta mediados del siglo XX, es decir, hasta 1950 aproximadamente, ubicado más allá de Estación Central, origen de la idea de distancia. Y finalmente terminamos nuevamente, fíjense acá, con un criterio cronológico, porque me dicen actualmente, es decir, ahora, la palabra Chuchunco, ¿cierto?, perdura en el dicho popular venir de Chuchunco, es decir, venir de muy lejos. Por lo tanto, si bien, ¿cierto?, esta es una ordenación geográfica o espacial, nos centra en un lugar determinado de lo que fue Santiago, ¿cierto?, o de Santiago en general, también podemos ocupar nuevamente un criterio cronológico debido a esto.
hasta mediados del siglo XX, ¿cierto? Y después me dicen actualmente. Eso actualmente podría ser 2019, 2020 más adelante y así sucesivamente, si es que actualmente, en esta actualidad, se siguiese utilizando el dicho venir de Chuchuc. Ya, y ahí en este tenemos que poner mucho ojo. Este es un ejercicio que generalmente no aparece en la PSU, ha aparecido bien pocas veces, la verdad, al menos de los años, ¿cierto? Que llevo trabajando en este tema PSU, ¿cierto? Y las veces que he dado a la PSU no lo he visto aparecer o no recuerdo que haya aparecido, pero puede pasar y obviamente dentro de los ensayos podría venir. Entonces, tenemos este orden descriptivo también que está describiendo que va desde lo objetivo a lo subjetivo. Siempre, chiquillos, si tenemos esa duda, ¿cuál va primero? Siempre va primero lo objetivo y después lo subjetivo, ya que lo objetivo es más general y lo subjetivo es más particular porque lo subjetivo responde a lo que nosotros, cada uno de nosotros individuos, tiene opinión, ¿cierto?, en relación a aquel elemento que se está presentando. Entonces, en este caso, tenemos una descripción física o psicológica. ¿Cómo ordenamos esto? ¿Qué va primero? ¿Lo físico? ¿Lo psicológico? Si solamente me presentan rasgos físicos, ¿cómo ordeno esos rasgos físicos? Si solamente me presentan rasgos psicológicos, ¿cómo ordeno esos rasgos psicológicos? Entonces, en la introducción y en relación, por supuesto, al nombre del ejercicio, es decir, al título, la presentación del personaje, después las características físicas y o psicológicas y finalmente una apreciación subjetiva. Es decir, eso quiere decir que primero me definen de quién estamos hablando, después presentamos todas las características físicas para continuar, si es que aparecen, con las características psicológicas y terminamos con una apreciación subjetiva. Ejemplo, tenemos un personaje X, da lo mismo quién, que me dicen quién es. Después tendría que reescribirlo con sus rasgos físicos, a continuación los rasgos psicológicos y después la apreciación subjetiva. En el caso de que solamente me planteen características físicas, tengo que ir también de más a menos. Es decir, me presentan al personaje, nuevamente da lo mismo quien sea, pero me lo definen, me dicen quién es, y solamente me están presentando características físicas. Ejemplo, tiene los ojos verdes, la nariz pequeña y la boca muy grande. Ya, ¿qué es lo que hacemos ahí? ¿Cómo ordenamos esos enunciados? Siempre desde lo más general a lo más particular, desde arriba hacia abajo. Primero los ojos, luego la nariz, luego la boca. En el caso de que sean solamente características físicas, desde arriba hacia abajo en el cuerpo humano. Y en el caso de las características psicológicas, tenemos que ir desde lo más apreciable y en conjunto para muchas personas, por ejemplo, que digan que alguien es muy simpático, ¿cierto?, hacia una apreciación más subjetiva. ¿Qué es lo que creo yo en relación a esa persona? Todos dicen que es muy simpático, pero yo, individuo personal, ¿cierto?, creo que es cínico, por ejemplo. Esa característica de cínico tendría que irse al final porque es una apreciación subjetiva, es algo que solamente nosotros creemos. Entonces, ¿cómo seguimos este elemento, ¿cierto?, descriptivo de físico psicológico? Desde afuera hacia adentro, desde arriba hacia abajo, siempre dentro de esos órdenes. Ya, tenemos aquí entonces otro ejemplo también sacado de un ejercicio del DEMRE que dice Cahuitlahuac, un nombre muy raro, Cahuitlahuac. Ya. Partimos, entonces, dice, durante el gobierno de su hermano Moctezuma, otro nombre raro, los que estudian historia a lo mejor ya saben de qué estamos hablando, los que no tienen ni idea, suena raro, durante el gobierno de su hermano Moctezuma se destacó por participar en las guerras contra sus enemigos. Son dos personas al menos guerreras. 10º y penúltimo rey de México, Tenochtitlán. Ya me empecé a ordenar, ¿cierto? Ya sé que Cahuitlahuac y Moctezuma, ¿cierto?, están centrados en México, en un lugar llamado Tenochtitlán. Ya, seguimos. Breve reinado de 80 días, al morir de viruela, enfermedad introducida por los españoles. Elegido rey a la muerte de su hermano Moctezuma. Como integrante del consejo, fue opositor a recibir en forma pacífica a los españoles. Estamos hablando de los españoles. Eso quiere decir que estamos hablando, y que ya lo habían dicho anteriormente en otro enunciado, de la guerra entre las personas que vivían en ese tiempo, ¿cierto?, en México, en el Tenochtitlán,
cuando llegaron los españoles. O sea, estamos hablando acerca del periodo, entre comillas, de conquista o de usurpación, llamémoslo como queramos. Por lo tanto, ¿cómo ordenamos este tipo de ejercicios? Decíamos, ¿cierto?, que íbamos desde la presentación del personaje hacia las características. En este caso, este personaje no nos presenta mayoritariamente ninguna característica física, sino que más bien las características acerca de su actuar. Es decir, podríamos decir, son características más bien psicológicas. Entonces, partimos con el enunciado número 2, ya que ese enunciado nos dicen que Cuitláhuac, ahí sí, es o fue el 10º y penúltimo rey de México, Tenochtitlán. Entonces, partimos con el enunciado número 2, continuamos con el enunciado número 1. Durante el gobierno de su hermano Moctezuma, se destacó por participar en las guerras contra sus enemigos. Ella nos dice, ¿cierto?, nos va dando características de este señor que vivió hace tantos años. Continuamos con el número 5. ¿Por qué? Porque nos dicen que él actuó durante el gobierno de su hermano número 5 y además destacó por participar en la guerra con sus enemigos, contra sus enemigos. Por eso sabemos que el 5 es el enunciado que sigue, porque nos dice, como integrante del consejo, es decir, como integrante del gobierno de su hermano Moctezuma, fue opositor a recibir en forma pacífica a los españoles. Es decir, nuevamente se va centrando la idea de que este hombre destacó por participar en guerra contra sus enemigos, y en este caso, los españoles eran sus enemigos. Continuamos con el número 4, elegido rey a la muerte de su hermano Moctezuma. Es decir, Moctezuma murió. ¿A quién pusieron como rey? A Cuitláhuac. Sin embargo, su reinado fue breve. Solo duró 80 días porque murió de viruela, que fue una enfermedad introducida por los españoles y frente a la cual lamentablemente no pudo, ¿cierto?, guerrear, no pudo pelear. Al final los españoles lamentablemente igual le ganaron. Entonces, si bien nos presentan, ¿cierto?, una persona o un personaje frente al cual nos presentan ciertas características, aquí nuevamente también podemos utilizar un orden cronológico. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos el hecho de que Cuitláhuac primero fue integrante del gobierno de su hermano Moctezuma. Cuando muere Moctezuma, asume como rey. Cuando asume como rey solamente dura 80 días en su reinado. También tenemos entonces un criterio, como ya decíamos, cronológico. Tenemos entonces ahora, y ya para ir concluyendo, este orden clasificatorio. Este es un orden que se utiliza mayoritariamente cuando hablamos de elementos de la naturaleza, elementos del reino animal, del reino vegetal y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque en este caso es un orden que nosotros utilizamos a partir de la ciencia. En la introducción, primero presentamos o definimos el concepto que tenemos que trabajar, clasificamos este elemento del género en sus especies o partes y finalmente se establece una ley, es decir, se establece a través de un ejercicio científico, como decía anteriormente, se establece un elemento lógico de orden, ¿cierto? Entonces, vamos con ya los últimos ejercicios para revisar. En este caso, el ejercicio nos habla acerca de lenguas minoritarias en peligro de extinción. Y fíjense que el ejercicio ya nos da un dato. No nos va a hablar de una lengua que esté en peligro de extinción, sino que nos va a hablar de varias lenguas, es decir, varios idiomas que podrían estar en peligro de extinción. ¿Cuáles? Aquellas que son minoritarias, es decir, que solo lo utiliza una parte de la población. Dice así: proyección para los próximos 200 años. Proyección para los próximos 200 años. Eso quiere decir que me están hablando a futuro. O sea, ya sé que tengo que que tengo que terminar el ejercicio probablemente con el enunciado número 1, que aparece como posibilidad, por supuesto, dentro de la alternativa correcta. Proyección para los próximos 200 años, supervivencia de solo 1 millar de lenguas minoritarias. 2. Uso de las lenguas minoritarias restringido al ámbito familiar. 3. Lenguas utilizadas por grupos reducidos de hablantes, generalmente indígenas. Aprendizaje de una lengua más general y desplazamiento de la minoritaria, incluso en la comunidad de origen. Hablantes de lenguas minoritarias, necesidad de comunicarse en otros ámbitos culturales como la ciencia y la tecnología. Entonces,
¿Con qué enunciados partimos? Evidentemente con aquel que me presente o me defina el concepto. En este caso, el enunciado número 3 responde a la pregunta ¿qué entiendo? Es decir, ¿qué es o qué son las lenguas minoritarias? Son lenguas utilizadas por grupos reducidos de hablantes, generalmente indígenas. Por eso hablamos de lenguas minoritarias, idiomas, ¿cierto?, muy reducidos en relación a los cuales vamos a hablar. Continuamos con el enunciado número 2. Uso de lenguas minoritarias restringidas al ámbito familiar. Estamos clasificando el género en sus especies o partes, es decir, estamos diciendo cuándo se utilizan estas lenguas minoritarias. Para continuar con el enunciado número 4, que ya nos va dando una causa de por qué estas lenguas están en peligro de extinción. Aprendizaje de una lengua más general y desplazamiento de la minoritaria, incluso en la comunidad de origen. Es decir, la lengua a la que nosotros nos estamos refiriendo, o las lenguas a las que nos estamos refiriendo, están restringidas al ámbito familiar según el enunciado número 2. Sin embargo, en el enunciado número 4 nos dicen que lamentablemente hay un aprendizaje de una lengua más general para ir desplazando a una minoritaria. Y eso se da incluso en la comunidad de origen, es decir, incluso en el ámbito familiar, la lengua minoritaria se empieza a perder. Continuamos con el enunciado número 5, porque nos dicen que los hablantes de la lengua minoritaria, ¿cierto?, generan una necesidad de comunicarse en otros ámbitos culturales como la ciencia y la tecnología. Y este elemento, en el fondo, está respaldando a lo que se decía anteriormente. Las lenguas minoritarias no estarían sirviendo para las comunidades minoritarias como los indígenas, ¿cierto?, ya que ellos también necesitan abrirse al mundo, tienen la necesidad de comunicarse en otros ámbitos, como dice ahí, como la ciencia y la tecnología. Terminamos con el enunciado número 1, tal como habíamos dicho, debido a que nos dicen que en los próximos 200 años las lenguas minoritarias solamente van a estar sobreviviendo aproximadamente 1 millón de lenguas por hablar. Ya, nos vamos entonces ahora al ejercicio de la clase y esta vez recuerden, ¿cierto?, cómo debiésemos estar resolviendo este tipo de ejercicios sin mirar precisamente las alternativas, simplemente fijándonos en el título y leyendo ¿cierto?, los enunciados que se nos presentan. Dice, el punk rock. Este es un ejercicio de el modelo de admisión 2020, que es el modelo que se lanzó este año. Ojo ahí. Ya, entonces, el punk rock, movimiento musical que surgió en Inglaterra a fines de la década de los 70. Punk, término de origen inglés que significa basura, expresión despectiva que refleja su espíritu contracultural. Surge en oposición al rock de los años 60 y 70, al que acusan de haberse transformado en una herramienta de mercado. Se caracteriza por las melodías simples, los compases rápidos y las temáticas de protesta. Bandas musicales como Sex Pistols, The Ramones y The Clash son una de las más reconocidas del género. Entonces, piensen e identifiquen bien, tenemos un concepto que es el punk rock. Entonces, ¿con qué enunciado debiésemos comenzar? Siempre, ¿cierto?, desde lo más general a lo más particular, o en este caso, definiendo qué es el punk rock. Entonces, vamos a la respuesta correcta. Y la respuesta correcta, tal como deben haberse ustedes fijado, es la respuesta C, o la alternativa C. 1, 2, 3, 4, 5. Justo, está ya dada el orden. El punk rock es un movimiento musical que surgió en Inglaterra a fines de la década del 70. Fíjense que en este caso no nos sirve de mucho el orden cronológico temporal, porque nos habla acerca de qué nace, como dice aquí, a fines de la década de los 70. Punk es un término de origen inglés que significa basura, expresión despectiva que refleja su espíritu contracultural. Surge en oposición al rock en los años 60 y 70, al que acusan de haberse transformado en una herramienta de mercado. Por eso les decía que en este caso el orden cronológico no nos sirve, porque partimos hablando del 70 y nos devolvimos al 60. Se caracteriza por las melodías simples, los compases rápidos y las temáticas de protestas, y ejemplos de punk rock podemos encontrar en las bandas musicales como Sex Pistols, The Ramones y The Clash, que son una de las más reconocidas del género. Este ejercicio es bastante importante o bastante llamativo, precisamente debido a que no hay mucho que hacer. El orden ya se dio. Los enunciados no aparecen en desorden. Tenemos el orden 1, 2, 3, 4, 5.
¿Se da eso en la PSU? Sí, se puede dar. Es raro que se dé, pero puede ocurrir. Así que ojo con eso. Si sienten que dicen, no puede estar bien porque dice 1, 2, 3, 4, 5 y lo que yo tengo que hacer es ordenar, créanme, eso se da en la PSU, puede aparecer. De la misma manera, pueden aparecer los enunciados como 5, 4, 3, 2, 1. También podría ser, ¿cierto?, que se presente un ejercicio de esas características, así que no teman, pero fíjense bien sí que el ejercicio esté bien hecho. Ejercicio número 2, la obra de Miguel de Unamuno. Ya, aquí tenemos un título, podríamos decir, compuesto. ¿Por qué? Me hablan de la obra y me van a hablar de Miguel de Unamuno. Entonces tenemos que ahí que fijarnos, ¿cierto? Que no solamente me van a hablar de Miguel de Unamuno en general, sino que me van a hablar de su obra también. Ya, dice, en su honor la Universidad de Salamanca puso su nombre a una de sus aulas, escritor español, miembro de la generación literaria del 98, temas de su obra, búsqueda de trascendencia e inquietud religiosa, San Manuel Bueno, Mártir y Niebla, novelas representativas, producción, ensayos, novelas, piezas de teatro y composiciones poéticas. Nuevamente, Miguel de Unamuno. ¿Quién será Miguel de Unamuno? Vamos a ver cuál sería la alternativa correcta. Y tal como se deben haber dado cuenta, por supuesto, mis puntajes nacionales, los 850 simbólicos para ustedes, partiríamos con el enunciado número 2. ¿Quién es? Miguel de Unamuno es un escritor español, miembro de la generación literaria del 98. Temas de su obra, que es lo que nos compete, ¿cierto?, según el título. Búsqueda de trascendencia e inquietud religiosa. Para seguir con el enunciado número 5, producción, que era lo que hacía él, ensayos, novelas, piezas de teatro y composiciones poéticas. En relación a las novelas, podemos decir que San Manuel Bueno, Mártir y Niebla son las novelas más representativas. Y el último enunciado, que está más alejado acerca de la obra de Miguel de Unamuno, estaría en el enunciado número 1, ya que en su honor la Universidad de Salamanca puso su nombre a una de sus aulas. Y listo, con esto concluimos entonces esta clase número 28 de plan de redacción, al igual que en la otra clase. Chiquillos, chiquillas, recuerden que ahora este es el espacio para que ustedes hagan sus preguntas, están en las mejores de las manos, por supuesto que sí, obviamente siempre trabajando con lo mejor de lo mejor acá en Puntaje Nacional, así que chiquillos, los dejo en las mejores manos, este es el momento para hacer preguntas. ¿Qué es lo que vimos? Modelos de ordenamiento. Recuerden siempre, desde lo más general, lo vamos a poner aquí nuevamente, desde lo más general, de lo general a lo particular. Y otra cosa muy importante, título, súper importante. Nunca se nos puede olvidar. Y para que nos quedemos más claros con este orden de lo general a lo particular, recordar, por supuesto, la pirámide invertida de la noticia. Desde lo más general a lo más particular, siempre sí que sí. Ya, nos vemos nosotros. Se quedan aquí porque van a ver, ¿cierto?, la ronda de preguntas si es que tienen alguna. Chiquillos, chiquillos, chiquillas, chiquillos. Ahí sí. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hola chicos y chicas. Estoy acá, soy Ángela para los que no me conocen. Estoy aquí para resolver sus dudas. Y todo lo que tenga que ver con modelos de ordenamiento vimos hoy día. Como pudieron ver, casi todos los modelos se remiten a este esquema general. Bueno, no casi todos, todos se remiten a este esquema general del triángulo invertido. Es decir, vamos desde los conceptos más generales hasta los más particulares. Es un esquema del tipo deductivo, ¿cierto?, en el que, como pudimos ver, siempre vamos a estar buscando primero las definiciones, en el caso de las ubicaciones geográficas, ¿cierto?, como en el ejercicio de Chuchunco, nos vamos a remitir a buscar el lugar de origen, ya del cual se nos está hablando, y en los que son del tipo cronológico, por supuesto, vamos a remitirnos a las fechas importantes, al pasado, que podamos encontrar al pasado más pasado, digamos, hasta acercarnos al presente. Tenemos una pregunta que dice, ¿qué pasa si me salen los enunciados, uno de actualidad, lo más reciente, y otro enunciado de futuro? ¿Cuál va primero? Bueno, repetir lo que la profesora ha repetido mucho hasta el cansancio, ¿ya? Que es
sí o sí fijarnos en el título, lo más importante, para saber realmente de qué tema estamos hablando, ¿ya? Porque es probable que si estamos hablando de una noticia, ya la característica del texto vaya mutando, ¿ya? Entonces eso tener mucho ojo. Ahora, si me salen enunciados donde hay uno de actualidad y luego me sale otro enunciado de futuro, vamos a remitirnos a ir a lo más antiguo, ¿ya? Entonces en este caso sería el hecho de la actualidad. Ya, si me están hablando del Transantiago, me van a hablar primero de cuál es la situación actual, probablemente imaginando que estamos en un ejercicio donde están hablando de la situación actual. Ya, si me hablan de la historia del Transantiago, por supuesto que tengo que ir primero al enunciado más antiguo, que en este caso podría ser algo que dijera como antes, la situación antes del Transantiago, ¿ya? ¿Cuál es la situación de las microamarillas, por ejemplo? Entonces, ese iría primero, ¿ya? Claramente. Si estamos en uno que hable de actualidad, vamos a preferir los hechos que son más recientes para luego ir a los hechos futuros, ¿ya? Es decir, que si están haciendo un análisis de la situación actual de Transantiago y tienen proyecciones a futuro, por supuesto que esas irían al final, ¿ya? La finalidad de algo que es una característica, preguntan por aquí. Mira, yo creo que tienes que ser un poco más específica con esa pregunta, ya que algo que es una característica podría ser como, por ejemplo, no sé, volvamos a las características de Metro de Santiago, por ejemplo. Claro, me van a estar poniendo una serie de características que intenten definir la situación de Metro de Santiago, imaginemos actualmente, ¿ya? Y por ejemplo, una de las características puede ser que el pasaje es más costoso que antes, ¿ya? O me pueden poner, por ejemplo, que las características de Metro es que es una empresa privada, por ejemplo, ¿ya? Si se dan cuenta, son todas características que en sí no son todas igual de generales ni son todas igual de específicas, ¿ya? Entonces, por ende, voy a preferir sí o sí las que sean más generales. En este caso, Metro de Santiago, empresa privada, por ejemplo. Esa sería la característica más general y sería la que además está definiendo esto, ¿ya? Entonces, claro, luego vamos a ir poniendo aquellas que sean mucho más apreciativas, como dijo la profesora, ¿ya? Siempre las apreciaciones, las opiniones que son de tipo subjetiva, las vamos a dejar para el final, ¿ya? Profe, cuando salen recetas o algo por el estilo, como por ejemplo cómo hacer fideo, en esas me enredo, ya. Esa es una muy buena pregunta porque esas sí tienden a darnos más problemas que la otra. Pero las recetas generalmente son del tipo cronológica, ¿ya? Obviamente cuando hablamos de cronológico en este caso no estamos hablando de fechas, sino que de acciones, ¿ya? Acciones que yo voy a hacer en una determinada línea de tiempo, ¿ya? Entonces, claro, si estamos preparando panqueques, probablemente me van a partir definiendo los ingredientes, ¿ya? Partiendo por ahí, tiene que ser eso lo más general, ¿ya? Luego me van a definir cuál va primero, cuál va después, ¿ya? Y los tipos de acciones que tengo que ir siguiendo de acuerdo a lo que estoy preparando. Obviamente, si estamos en un tipo de ejercicio así como de recetas, también es muy importante usar el sentido común y las experiencias que hemos tenido nosotros. Y obviamente sabemos que no podemos partir, ¿cierto?, friendo sin antes tener la preparación, ¿ya? Entonces, eso igual yo creo que no pensarlo tanto cuando estamos en este tipo de ejercicios que reflejan más la vida cotidiana, sino que atenernos a lo que nosotros ya conocemos también, que es la realidad y que difícilmente nos van a entrampar con algo así, ¿ya? Yo creo que lo que más nos podría enredar en los que son de tipo receta puede ser cuando los enunciados no nos están definiendo la acción a seguir. Ya la vez pasada me acuerdo que les contaba y le hacía énfasis en el hecho de que este es un texto virtual. Ya, y como dijo la profe, no es porque esté en internet ni nada por el estilo, sino que es porque son categorías ficticias que nosotros vamos rellenando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en uno de receta puede que nos aparezca formas de preparar un omelette, ¿ya? Y que me partan diciendo ingredientes, solo ingredientes, ni siquiera me nombren que necesito huevo, verdura, aceite, no, solo ingredientes, ¿ya? Luego puede que me digan preparación, ¿ya? O puede que me digan, no sé, por ejemplo, cosas técnicas que tengo que tener para hacer el omelette, que son los utensilios, ¿verdad? O a cuántos grados tengo que poner el horno, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas puede que aparezcan como categorías de llenado, ¿ya? Es decir, omelette, abajo ingredientes, más abajo utensilios, ¿cierto? Después preparación, finalmente formas de servir,
¿ya? Ahí yo lo traté de definir de la manera donde estamos abarcando lo más general primero para llegar a lo más específico. Y si se dan cuenta, hay algo que es cronológico también. Tengo que partir primero sabiendo los ingredientes para luego saber al final de todo este trayecto cómo se sirve esto, ¿cierto? Cómo emplatar, cómo le llaman los más entendidos en la cocina, ¿ya? Entonces eso no debería traerles mayores complicancias, ya cuando son ejercicios de ese tipo de la vida cotidiana, aténganse a lo que es el sentido común, ¿ya? Deductivo y secuencia temporal, exacto, ese es el tipo de esquema que estamos utilizando ahora, ¿ya? Recordar mucho lo de la secuencia temporal, ya no se vayan a enredar con que la secuencia temporal siempre tiene que ser histórica, digamos, ya no siempre en este tipo de ejercicios de secuencia temporal vamos a estar hablando de monumentos antiguos, ya, o hechos de la historia, no necesariamente. Pueden ser cosas tan cotidianas como preparar algo y que tenga que ir definiendo cuál es el pasado más pasado o la primera acción que tengo que realizar para seguir este tipo de ejercicio, ¿ya? Si me salen 2 definiciones, ¿cuál va primero? La que abarque mucho más general este tipo de enunciado el que estamos tratando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si me sale Huitzilopochtli, ¿ya? Que es esta deidad, ¿cierto?, de la cultura azteca, si no me equivoco, vamos a preferir una que defina mucho más el espectro, aunque no tengamos conocimiento, ¿ya? Entonces, si me dice, por ejemplo, una deidad azteca, ¿ya? Esa es uno muy general, ¿cierto? Y luego más abajo me sale como deidad azteca, que significa serpiente que se come su propia cola. No me acuerdo en este momento bien cómo era en realidad la historia, pero esa iría después de la anterior, ¿cierto? Porque está definiendo mucho más el espectro que estoy tratando. No me está diciendo solo que es una deidad, sino que además me está especificando qué tipo de deidad me la está definiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué va primero? ¿La definición etimológica o la de qué es? Ojo ahí con las definiciones etimológicas. Las definiciones etimológicas casi siempre van a ir al principio, ¿ya? Porque es como realmente lo más general que podemos encontrar al acercarnos a un fenómeno, ¿cierto? Saber de dónde viene esta palabra. Pero ojo, porque no siempre las definiciones van a ser del tipo etimológico. Aunque estemos hablando de conceptos, por ejemplo, si estamos hablando acerca del lenguaje, ¿ya? Puede que nos den definiciones acerca de lo que significa una palabra, la etimología de la que deriva, ¿ya? Pero probablemente esta no sea la característica más general. Entonces, ojo ahí con la función que tiene el título en el texto. Porque, por ejemplo, si me están hablando acerca de palabras del latín que han llegado al español, ¿ya? Y me parten definiendo qué es el latín, que es una lengua que proviene de tal y tal parte, esa sería la característica más general. Y luego probablemente me van a estar dando una serie de enunciados que muestren la etimología de ciertas palabras que pasan del latín al español y que adquieren cierto significado, o que pasan del latín tal cual a nuestro idioma y que por ende es necesario irlas definiendo, etc. Ojo ahí, ¿ya? Porque mi tema es latín, palabras que pasan del latín al español. Entonces, primero debo definir sí o sí el espectro que hable de latín, ¿ya? Todo lo que se refiere a eso, y luego ir viendo todos los significados etimológicos, ¿ya? Eso es como un consejo por si les sale un ejercicio de ese tipo. Ahora, en general, las preguntas de PSU de plan de redacción van a intentar ocupar esta estrategia de la palabra y la definición etimológica de la palabra, ¿ya? Como concepto, como definición, y rara vez van a ponerles otro tipo de definición que no sea etimológica si ya ocuparon esa, ¿ya? Como que difícilmente les va a salir un ejercicio así, así que no deberían tener mayores problemas con eso. Ahora, lo importante es que si el significado etimológico que me están dando realmente me está definiendo el título, por supuesto que esa es la primera a la que tengo que ir, ¿ya? Pero ojo con aquellos ejercicios en donde los significados de las palabras no están remitiendo al título y están apareciendo como dato extra, porque también puede ser. Puede ser que en un ejercicio me hablen de la escritura, ¿ya? Y dentro de ese mismo ejercicio hay unos enunciados donde hay como ejemplos de escritura y me pongan así como algunos significados etimológicos de algunas palabras. Ahí por supuesto que esas serían al final, ¿verdad? Porque estamos remitiéndonos primero a definir todo lo que esté relacionado directamente con la escritura,
¿ya? Entonces probablemente me van a contar cuáles fueron las primeras civilizaciones, ya que escribieron, ¿verdad? Cómo lo hacían, con qué materiales, con qué finalidad, y al final me van a dar ejemplos, ¿ya? Y probablemente significado. Así que ojo ahí, porque no siempre los significados etimológicos de las palabras van primero, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la pregunta, profe? Pesca el ejercicio, porfa. Sabiduría de rey. Bebe para mantener el poder, rey de la ciudad, sabio, pozo de la ciudad, única fuente bebestible, embrujo, aguas de pozo, juzgan al rey por no beber, todos beben menos el rey. Ya, no, creo que no vi el título, me parece que era rey sabio, si no me equivoco. Pero claro, en este caso, sabiduría de rey, bebe para mantener el poder, rey de la ciudad, sabio. Yo creo que la primera sería rey de ciudad, sabio, ¿verdad? Porque está partiendo el ejercicio hablándome de que es un rey sabio, partiendo por ahí, ¿cierto? Entonces luego, como dice la compañera o el compañero, tiene que seguir una secuencia del tipo temporal, ¿ya? Porque además me está narrando una historia después. Pozo de la ciudad, que fue la fuente vestible, ya, sabiduría del rey, que viene al parecer de un pozo, ¿verdad? Y ahí me empiezan a dibujar la historia. Ahí tengo que ir definiendo cuál va primero y cuál va después. Yo creo que la última que va es como juzgan al rey por no beber, todos beben menos el rey. Claro, esa sería la última, la 6. Ya, pero esa es obviamente una secuencia temporal, es del tipo narrativa. Ojo también con esos ejercicios que son del tipo narrativo, porque ahí también van a ser importantes los conectores, ¿ya? En general no nos fijamos mucho en eso, pero esos elementos que son correferenciales, ya que están ayudando, ¿cierto?, a que podamos tener una referencia clara de la información, aquellos elementos van a ser súper importantes a la hora de establecer el ordenamiento, ¿ya? Entonces, por supuesto que si me ponen un conector del tipo causal, va a ir después de otro enunciado que me dé otro tipo de argumento, ¿cierto? Entonces, este conector causal va a responder a este otro y así sucesivamente. Muy importante que se fijen en los conectores, ¿ya? También por lo mismo está pensada la prueba partiendo con los ejercicios de conectores y luego con los de plan de redacción, ¿ya? Porque van de la mano. Entonces, realmente, si les va bien en el tema de los conectores, no deberían tener mayores problemas con plan de redacción porque los conectores le dan la secuencia lógica a la mayoría de este tipo de ejercicios también. ¿Ya? Por supuesto, me refiero a los que son del tipo cronológico, del tipo temporal, del tipo narrativo, ¿ya? No así otros que tienen mucho que ver más con esta secuencia de introducción, desarrollo, conclusión, ¿verdad? Que en general no los ponen tan evidentemente, a eso me refiero, porque claramente también hay un tema con los conectores en los textos que son de ese tipo, ¿verdad? Pero rara vez los van a poner evidentemente, es la idea de entramparlo un poco, ¿verdad? Lo físico o lo psicológico primero, lo físico primero, ¿ya? Y como dijo la profesora, si estamos hablando de un personaje, nos están definiendo sus características físicas, vamos a partir desde la cabeza a los pies. Entonces, por ejemplo, si parten primero con los ojos, luego se van a las extremidades superiores, por ejemplo, y luego al final los pies, obviamente vamos a partir primero con los ojos, ¿ya? Y luego con las que siguen en el orden que sigue nuestro cuerpo también, ¿ya? Lo psicológico tal vez puede tener un poco más de complicancia porque lo psicológico primero vamos a partir de las características psicológicas más visibles, más apreciables, ¿ya? Y luego a las que son como mucho más internas y que requieren un desarrollo más complejo del personaje. Por ejemplo, si estamos hablando de un rey que es sabio, claramente su característica más evidente va a ser que es sabio, pero tal vez la característica que es menos evidente es que él tenía un conflicto interno con su padre, lo cual le hacía ser inseguro, y que eso se vio, no sé, en 2 o 3 partes del texto, por decirle, ¿ya? Obviamente esa característica va a ir después que la sabiduría evidente que él emana, ¿ya? Si estamos frente a un personaje que es tímido, que es evidentemente tímido, esa va a ser la característica psicológica que vamos a poner primero, pero tal vez este personaje, además de ser tímido, igual es osado. Tal vez también han habido veces donde él ha dejado atrás su cobardía, su timidez y ha podido hablar, etc. Esas van después, ¿ya? Entonces estoy pensando en personajes de cuentos que probablemente les puedan poner, que son más conocibles, ¿cierto? Que son de la literatura universal. Por ejemplo, puede que les pongan algo del Quijote, no lo sé. Puede que salga algo así, ¿ya?
pero que son personajes que están en la memoria y que por lo mismo los van a utilizar en pos de eso. O sea, difícilmente les van a poner un personaje que no conozcan, probablemente va a salir algo como El Principito, ¿ya? Cosas así que son muy generales. Recuerden que la PSU no puede preguntar cosas muy específicas, ¿ya? Solo lo que sea necesario en pos de medir la habilidad. Entonces, concéntrense en ir viendo las características que les van a poner en los enunciados, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta que son características evidentes, psicológicas, esas por supuesto que van primero. Ojo también con la subjetividad, ¿ya? Yo creo que tal vez ahí también puede que entren un poco en conflicto cuando se enfrenten a los textos de los medios masivos de comunicación, porque esos primero van a estar en función de definir un hecho que es objetivo, ¿verdad? Como una noticia, ¿ya? Van a hablar primero lo que es relatable, lo que las personas quieren saber, y luego al final van a poner todas las apreciaciones subjetivas al respecto, así como que genera el alza del Transantiago, por ejemplo, va a ir al final. ¿Qué genera en la población? Descontento, rabia, enojo, etc. Ya esos van a ir al final. Pero primero va a ser la definición de por qué fue esta alza, ya qué dice el oficialismo, qué dice el oficialismo al respecto, perdón, y luego las apreciaciones, ¿ya? Así que ojo con eso. Este es el ítem que más me cuesta, ¿no? Ánimo, si este ítem no es tan difícil, la profe lo ha dicho igual, no es tan difícil, solo concentración, leer. Además, mi consejo siempre es que lean cosas, aunque no lean un libro completo, con que lean 2 páginas o con que lean una columna de blog, por ejemplo, ya van a poder ir entendiendo más o menos el esquema básico que siguen todos los textos, ¿ya? Porque esto es algo que siguen todos los textos. Entonces no tengan miedo a la hora de enfrentarse a un ejercicio así, de recurrir a sus experiencias de lectura, recordar cómo parten los cuentos. Parten primero con algo, ¿cierto?, muy general, para luego ir añadiéndonos particularidades. Obviamente no todos los textos, ¿verdad?, pero la gran mayoría. Y con las noticias y con las entradas de blog, con los reportes, con ese tipo de cosas es mucho más evidente, chicos, con los ensayos también. Así que mi consejo es que los lean, 1 página, 2 páginas, aunque lean un párrafo, ya van a irse impregnando de estos códigos, ¿ya? En una biografía, el legado del personaje va al principio y luego el nacimiento. Sí, más que el legado, yo creo que es por lo que es reconocido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Miguel de Unamuno, ¿cierto? Vamos a preferir primero la definición que diga escritor de tal época, de tal lugar, o reconocido por escribir de tal forma, ¿ya? Y luego todos esos datos que son mucho más específicos de su vida. ¿Por qué? Porque estos son personajes que son reconocibles para todos nosotros. Entonces, primero tenemos que saber por qué este personaje se hizo tan conocido. Y luego vamos a empezar el desarrollo de su vida ya como una persona más particular, individual, ¿cierto? Y estas definiciones del nacimiento, del lugar en el que nació, de quiénes fueron sus padres, todo este tipo de cosas, son como datos añadidos cuando hablamos de un personaje que ya es conocido por ser poeta, por ejemplo, por ser músico. Si sale en una biografía, la biografía de Gustavo Cerati, por ejemplo, ¿cuál sería la definición más general? Músico y cantante de la banda Soda Stereo de Argentina. Ya, esa sería la más general, ¿cierto? Y luego vamos a ir viendo los datos que corresponden a su vida ya alejada de los medios, sino su vida más particular, ¿cierto? Entonces, su año de nacimiento, el lugar, ¿cierto? Tal vez nos tiren hasta un dato de qué banda estuvo antes de ser muy famoso, ¿cierto? Todos esos son datos añadidos, ¿ya? Que van a ir en pos de ir dibujando esta figura que es conocida por ser el vocalista de la banda Soda Stereo, ¿ya? Difícilmente nos van a poner tal vez que él antes, no sé, tenía estudios de ciencia. Eso no es tan relevante como el hecho de que él sea el cantante de esta banda, ¿verdad? Entonces, ojo ahí con eso, ¿ya? Y seguir, por supuesto, los modelos de ordenamiento que mostró la profe el día de hoy y recordar siempre de lo general a lo particular, chicos, ¿ya? Siempre desde lo físico a lo psicológico y siempre desde el pasado, ¿ya?, hasta el presente. Las opiniones siempre al final, siempre vamos a preferir la definición de los conceptos al principio, ¿ya? Bueno, si no hay más dudas, vamos a dar por finalizada esta sesión. Espero que hayan sido útiles estas directrices que les di. Y si no, junten dudas para la próxima clase porque también voy a estar acá respondiéndolas yo. Eso, muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao.